Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo seminario, en esta nueva conferencia, en esta nueva clase. La semana pasada nosotros veíamos un sistema también, un espacio, una clase donde veíamos cómo desarrollar y cómo crear funnels y veíamos seis diferentes funnels que nos permitía precisamente crear o desarrollar o mostrar, presentar nuestra solución a un ecosistema digital. Veíamos en la clase pasada cómo a través de esos funnels podemos en principio lograr nuestros primeros 10 clientes, pero no es un tema que se dé de la noche a la mañana, es un trabajo que se debe dar constantemente. Nosotros con más de 10 años de experiencia como creadores de contenido, como desarrolladores de ecosistemas digital, precisamente vemos que eso es una constante. El tema de desarrollar constantemente contenido, desarrollar constantemente soluciones y productos es lo que precisamente nos va a permitir que ese ecosistema de negocio digital podamos focalizarlo y poder llegar a un término que nos permita tener un resultado óptimo para nosotros. Gracias. Y bueno, vamos a iniciar con esta presentación. La ventaja todo en uno. ¿Qué es la ventaja todo en uno? Diseña tu La ventaja todo en uno. Diseña tu ecosistema de negocio digital. Vamos a precisamente a mirar cómo podemos desarrollar un ecosistema de negocio digital. Nosotros como creadores de contenido, y yo creo que quienes hemos estado o están aquí presentes en esta conferencia, en este webinar, hemos tenido siempre esos tropiezos, esas dificultades para desarrollar un ecosistema de negocio digital estable. Dentro de los más de 10 años de experiencia que nosotros hemos venido desarrollando, nos hemos encontrado siempre con muchos dolores y esos dolores perjudican el trabajo de establecer un negocio digital estable y óptimo. Y uno de esos dolores principalmente es la falta de integración. Muchos emprendedores, muchas personas que trabajan en este tema de creadores como creadores de contenidos, tienen varias herramientas, lo están desarrollando y lo manejan de manera adecuada, lo manejan de manera que les permitan a ellos generar precisamente esos procesos. Por un lado, tienen unas plataformas, herramientas que les permitan generar webinars o presentar webinars. Por el otro lado, tienen LMS, herramientas que les permitan gestionar sus contenidos de educación, tienen herramientas para desarrollar streaming y demás, entre otras. Son varias herramientas que utilizan precisamente los emprendedores de negocios digitales, pero precisamente la falta de integración es lo que dificulta que el ecosistema genere o sea óptimo para lo que realmente la persona quiere ejecutar y quiere hacer. Y como lo vemos en esta primera diapositiva, en esta presentación, no es la idea es construir un sistema que trabaje para nosotros y no al revés. Es decir, que nosotros podamos diseñar un ecosistema que trabaje para nosotros, y aquí el objetivo no es usar herramientas sueltas, sino precisamente construir una arquitectura de sistemas integrados que precisamente se adapte al ciclo de vida del cliente y me permita a mí gestionar mejor esos ecosistemas de negocios digitales. Y en en esta parte miramos cuál es la realidad del mercado.
Yo creo que aquí muchos de quienes estamos acá hemos usado herramientas como por ejemplo Zoom para transmitir, hacer webinars. Hemos usado otras Zoom o Meet o Teams para precisamente generar webinars. Hemos usado otras herramientas para construir landing, para construir formularios. Hemos usado otras herramientas para construir precisamente esos CRM donde me permita gestionar mis clientes. Hemos usado herramientas que me permita hacer email marketing, agendamiento o pagos. Todo esto son herramientas que nosotros generalmente utilizamos, son herramientas que nos sirven y que a un creador de contenido le va a servir porque está precisamente esa herramienta le está precisamente ayudando a desarrollar sus procesos, pero aquí el tema principal es que son componentes desconectados. Son sistemas discretos, no coherentes, es decir, que son herramientas sueltas que no permite precisamente desarrollar un ecosistema digital. Y esas dificultades y esas herramientas sueltas que vemos, por ejemplo, cuando utilizamos una herramienta por este lado, cuando utilizamos otra herramienta para ejecutar un cierto proceso, eso es lo que nos dificulta para que el ecosistema digital funcione de manera adecuada y certera. No estamos hablando aquí que que estas herramientas estén mal. Sin embargo, que un emprendedor utilice herramientas sueltas o herramientas por separadas es lo que dificulta precisamente la ejecución de estos procesos y el desarrollo precisamente de un negocio y un ecosistema digital que me permita escalar a futuro. Y esto no solo representa, no solo el costo, no es solo que se vea representado en dinero, también lo vemos representado en el tiempo. Cuando, por ejemplo, queremos construir un negocio digital que nos permita ofrecer nuestra solución, dar a conocer nuestras soluciones, como lo veíamos en la clase pasada, nosotros podemos diseñar unos funnels o unos embudos, pero esos embudos no van por sí solos a generar un objetivo. Necesitamos de herramientas y que esas herramientas estén 100% conectadas. Entonces, al no tener un ecosistema que me permita que todas esas herramientas estén integradas, lo que el costo que voy a tener al tener esas herramientas sueltas va a ser aún mayor a largo plazo. No solo en temas de dinero, como lo vemos acá, sino también de tiempo, porque la integración y la generación precisamente de un sistema lleva tiempo, no se da de la noche a la mañana y puede generar un resultado, puede generarse en un mes, 2 meses, hasta en un año, dependiendo del proceso que yo quiero ejecutar. Pero precisamente, si no genero un ecosistema de negocio que me permita generar resultados, pues es todo ese tiempo que invertí precisamente en crear ese sistema, pues va a estar realmente perdido. Y lo vemos aquí, por ejemplo, en tiempo perdido, cuando son sincronizaciones manuales o cuando tengo que corregir errores, cuando me llegan leads al embudo y estos no convierten, cuando precisamente mis clientes no regresan o cuando yo tengo oportunidades y precisamente se escapan. Entonces, el tiempo es oro. Y los embudos tradicionales, como están diseñados, se dan en un camino lineal y precisamente lo que buscamos es que ese camino no sea lineal, sino más bien integrado con varias herramientas que nos permita diseñar un ecosistema digital estable. Y aquí el verdadero problema no es precisamente esa falta de herramientas.
Acá, como lo veíamos en la segunda diapositiva, y precisamente retomamos a esa segunda diapositiva porque es esa falta de integración. Y como lo veíamos o como lo mencionaba en la segunda diapositiva, el problema no es precisamente en esas herramientas, porque podemos tener herramientas que nos permitan gestionar nuestros contenidos, gestionar nuestros clientes, gestionar también cómo nosotros desarrollamos ese email marketing, cómo desarrollamos ese agendamiento, lo podemos tener. Y nosotros hemos precisamente en nuestro trabajo, en nuestra labor, hemos tenido herramientas que precisamente las hemos utilizado para agendar o para hacer nuestros procesos digitales. El problema no es la falta de herramientas, porque muchos emprendedores lo hacen muy bien, utilizan herramientas para transmitir a través de canales como YouTube, Facebook, Twitch y demás. Usan herramientas para desarrollar webinars, usan herramientas para construir o gestionar sus contenidos de educación. Acá el problema no es precisamente esas herramientas, sino precisamente que no estén integradas. Y al no estar integradas, genera unos flujos de trabajo ineficientes y también genera caos de datos. Aquí la falta de integración, precisamente como lo vemos a la parte final de esta diapositiva, crea redundancia, requiere de una intervención manual constante e impide una estabilidad real y automatizada. Le damos la bienvenida a quienes están en este momento ingresando, a Adriana, a Juliet, a todos quienes nos están acompañando. Y bueno, seguimos con la presentación. Y precisamente vamos a mirar qué es un ecosistema digital unificado. La idea aquí es precisamente tener integrado todas estas herramientas. Tenemos aquí 5 pilares claves para desarrollar un ecosistema digital unificado. Estos 5 pilares nos va a permitir precisamente y nos va a orientar cómo desarrollar ese ecosistema digital. Entonces, lo primero, vamos a tener una generación y una conversión. Segundo, el segundo pilar o la segunda fase va a ser ese camino de interacción y engagement para precisamente acceder a un tercer pilar que es el agendamiento inteligente. Seguimos con un proceso de automatización y un sistema de outreach y una monetización y un crecimiento. Pero ¿qué en sí qué es un ecosistema digital unificado? Precisamente lo que estamos viendo aquí, donde todos esté integrado, donde todas las herramientas estén integradas, donde cada herramienta me permita precisamente solucionar un problema o solucionar un dolor que yo tengo en ese proceso de desarrollo de construir un ecosistema digital unificado, donde yo pueda tener todo esas herramientas en un solo proceso, en un solo proceso. Entonces, ahora vamos a revisar, vamos a dar unos ejemplos basándonos en estos 5 pilares claves de cómo construir un ecosistema digital unificado. ¿Y cómo funciona un ecosistema digital unificado? Cuando todo se activa con una lógica simple. Primero, tenemos unos mecanismos de captación. Veíamos en la primera clase un funnel. Esos funnels o esos embudos estaban diseñados en 3 partes. La primera parte se denomina tofu, es la parte más alta de ese embudo donde yo voy a lograr que llegue un tráfico a ese embudo. Cuando yo genero ese tráfico a través de diferentes mecanismos de captación, yo paso a una segunda experiencia que es la captura y captación. Entonces recordemos lo que veíamos en la anterior clase, en la primera clase que tuvimos.
en la primera clase que tuvimos. Teníamos un embudo. Ese embudo traíamos tráfico. Ese tráfico lo podemos utilizar varios canales para precisamente atraer a ese tráfico y lo que vamos a ir es que de ese tráfico inicial vamos a el embudo se va achicando. Y cuando el embudo se achica, vamos a tener allí un número de personas ya más conscientes de la solución que nosotros podemos ofrecerle y precisamente de allí pasar a un siguiente proceso que es la compra. Entonces teníamos ese embudo donde estábamos en la parte más alta, teníamos una segunda fase de ese embudo, que era la mitad, la mitad del embudo, teníamos el embudo alto, en la mitad del embudo, donde todo ese tráfico que llegaba, yo tenía que presentarle precisamente o hacer un acercamiento para calentar a ese tráfico que venía. Cuando viene el tráfico inicial, ese tráfico inicial viene frío, generalmente se llama un cubo de hielo, porque son personas que en un principio no conocen la solución que yo puedo ofrecerles. Y aquí entra un concepto importante y es el tema de los dolores. Cuando yo presento una solución y esa solución permite precisamente que el dolor que esa persona tiene, se la puedo solucionar, ya estoy haciendo que esa persona que llega a mí pueda encontrar algo que yo puedo, algo en mí que yo pueda entregarles a ellos y precisamente solucionar ese dolor. Y aquí viene el tema de la entrega de contenidos y experiencia. Aquí vemos en este embudo, este sería la mitad de ese embudo cuando yo le entrego un contenido y una experiencia para que la persona revise en mí o mire en mí qué le puedo solucionar o qué le puedo entregar precisamente para solucionar ese dolor. Y cuando la persona ya identifica que con mi solución puede la persona solucionar ese dolor, yo puedo entregarle un valor. Cuando yo le entrego un valor, inmediatamente la persona, que ese ya sería la parte final de nuestro embudo, que se denomina BOFU, porque es la parte final de nuestro embudo. Ya cuando yo le entrego un valor, cuando la persona identifica que con mi solución la persona está solventando ese dolor, ya pasa a un siguiente proceso que es la venta. Recordemos también esa ecuación tan simple que nos entregaban o que veíamos en la anterior diapositiva, que del número inicial de tráfico que venía, un 10%, el 10% de ese tráfico inicial, gen- eh, lo, ob- ese 10% generaba como un lead precalificado y de ese 10% un 20% ya era un lead calificado para yo precisamente a hacer un seguimiento y entregarle a la persona valor para que esa persona pueda pueda comprar la solución que yo le esté ofreciendo. Y ya sigue precisamente en esa parte final del embudo hacer un proceso de seguimiento y este seguimiento lo voy a hacer de manera automatizada. Cuando yo lo hago de manera automatizada, que precisamente en eso consiste el ecosistema digital, que todo se pueda automatizar, puedo optimizar mi proceso y puedo hacer que la persona que esté viendo mi solución pueda tener un mejor proceso para que precisamente esa última parte de ese embudo se dé de forma efectiva y que no haya tampoco que no vaya a haber una pérdida también, ni de valor ni de tiempo. Y aquí vemos una lógica unificada, el trigger, que es precisamente ese disparador, la audiencia y una acción. Todo esto lo debo manejar de forma automatizada para que mi proceso y mi ecosistema digital se desarrolle de forma efectiva.
De aquí, entonces, viendo esa primera fase o esos 5 pilares que nos entregaban precisamente, de estos 5 pilares que consiste un ecosistema digital unificado, vamos a mirar cada fase. Y esas fases nos va a permitir precisamente cuando lleguemos a la quinta fase, tener un modelo de ecosistema digital unificado. Como lo veíamos en el transcurso de esta conversación, de este webinar, todo este proceso no se da de la noche a la mañana, es un proceso que se da de forma constante, que se tiene que dar de forma constante, donde el trabajo constante me va a permitir precisamente generar un proceso efectivo, pero teniendo en cuenta estas 5 fases, yo puedo ir generando y yo puedo hacer un proceso unificado de ecosistema digital. ¿Cuál va a ser esa primera fase? Donde yo voy a tener una generación y una conversión. Aquí lo que yo voy a hacer es trasladar a ese usuario anónimo, a esa persona que llega a mí de forma anónima a una entidad ya identificada. ¿Cómo lo logro? A través de diferentes mecanismos, como por ejemplo la creación de formularios. Veíamos también en la construcción de funnels, la clase pasada, cuando yo precisamente en uno de los funnels me permitía, como lo vemos acá, la entrega de un lead magnet o, un ejemplo de solución que yo le puedo presentar a la persona, que la persona pueda descargar la guía y demás, son ejemplos, o un seminario como lo estamos haciendo en este momento, o un sistema de reserva. Esta es la primera fase y estos son los mecanismos donde yo puedo llevar tráfico a mi embudo, a esa primera parte del embudo. Y todo esto lo voy a manejar de una forma coordinada, automatizada e integrada en un solo sistema que precisamente me permita desarrollar ese ecosistema digital unificado. Cuando yo hago esa transición de un usuario anónimo a una identidad identificada, yo ya puedo crear en esa entidad identificada un avatar. Y ese avatar me va a permitir identificar mejor a quién yo puedo entregarle la solución. Si yo identifico y conozco mejor a mi persona, a través de una generación de leads, yo puedo entregarle mejor, yo puedo presentarle a él una solución y esa persona pueda identificar en esa solución que yo le estoy presentando la solución precisamente a un dolor que la persona tiene. Entonces, cuando yo voy a crear mi avatar, tengo que identificar cuáles son esos dolores que le están afectando y ya precisamente al identificar esos dolores, entregarle una solución. Y esta primera fase me va a permitir precisamente eso, generar y convertir. Ahora vemos una segunda fase que es el proceso de interacción y un engagement. Cuando yo precisamente ejecuto esa primera fase de mi embudo, que va a ser cuando yo voy a atraer a mis leads precalificados, pero que están en frío, yo voy a hacer con ellos una interacción y un engagement, como por ejemplo lo estamos desarrollando en este momento, este webinar o este seminario, y le voy a presentar a ellos voy a permitir que ellos conozcan más de mí. Esa sería la segunda parte de mi embudo de conversión. Cuando yo le voy a cuando yo le voy a presentar a la persona un servicio o una solución, tengo que identificar qué es lo que la persona realmente desea para precisamente que ese dolor que le está afectando lo pueda solucionar. Cuando yo genero interacción y engagement, lo puedo hacer de diferentes maneras, como por ejemplo eventos en vivo, transmisiones multidestinos o interacción en tiempo real. Transmisiones multidestino, como por ejemplo lo podemos ver en el tema de streaming.
en casos de eventos en vivo, como por ejemplo lo estamos haciendo en este momento, un seminario, una clase, una sesión en vivo, donde yo le puedo presentar a mi persona, a mi lead precalificado, qué es lo que yo puedo ofrecerle, la solución. Un destino, una transmisión multidestino, donde yo pueda, por ejemplo, a través de una transmisión en YouTube, Twitch u otras herramientas, también le puedo presentar esa solución que mi producto pueda presentarle esa solución a ese lead precalificado. Y un tercer paso también, un tercer ejemplo puede ser también una interacción en tiempo real, donde yo pueda interactuar con la persona de manera ya más cercana, donde yo pueda, por ejemplo, ofrecerle a la persona una clase o una consultoría. Si yo identifico cuál es el dolor que esa persona necesita que le solucionemos, yo puedo presentar también otras opciones, como por ejemplo una clase, una mentoría y demás. ¿Qué pasa con este proceso de interacción y engagement? Que voy acercándome más a la persona, voy conociendo un poco más sobre la persona, voy conociendo cuál es ese dolor que la afecta, y al identificar precisamente ese dolor, yo puedo presentarle una mejor solución. Una tercera fase o un tercer proceso que se identifica dentro de este ecosistema digital es la fase de agendamiento inteligente. Entonces, retomemos en este punto. Tenemos, hasta el momento, hemos revisado dos fases o dos procesos dentro de nuestro embudo de conversión. Uno, el tema de atracción de público, donde yo pueda atraer todos los leads precalificados a ese embudo. El segundo paso es llevar a esos leads precalificados a un proceso donde me permita darle una o presentarle una solución mejor a la persona que está en este momento interactuando, pero que todavía está en frío. Y un tercer paso es precisamente el tema de agendamiento inteligente. Veíamos aquí que podemos hacer un proceso que no es tan cercano a llevarlo a un proceso mucho más cercano, donde yo voy a interactuar directamente con la persona. Y recordemos que todo este proceso se debe dar de manera unificada, precisamente porque es allí donde generamos un ecosistema un ecosistema unificado de negocio digital, donde todo esté unificado, donde desde mi proceso de recolección de esos leads precalificados hasta el último proceso, que es ya la ejecución de un proceso automatizado, se debe dar de forma integrada. Y esta tercera fase de agendamiento inteligente me va a permitir precisamente interactuar más con la persona, donde yo voy a estar también en tiempo real o cara a cara con la persona, identificando cuáles son esos dolores que él tiene y precisamente presentándole una solución más acertada y más clara de lo que la persona necesita. Tengo acá, por ejemplo, en este ejemplo de flujo de trabajo, unas reservas automatizadas, o yo puedo generar calendarios integrados. Yo puedo también tener confirmaciones y recordatorios o otros mecanismos también donde yo pueda estar más interactuando con la persona y conociendo un poco más sobre ella. Hasta el momento hemos visto estas tres fases de mi, de esas tres fases que hacen parte de esos cinco pilares que forman mi ecosistema de negocio digital unificado. Y yo quiero preguntarles a quienes nos están acompañando, si están aquí conmigo, bueno, en cualquier momento, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, pueden levantar la mano. En la parte de abajo hay una manita para que ustedes puedan levantar y pueden en cualquier momento también alguna opinión o alguna pregunta. Nosotros aquí estaré pendiente de contestarla.
Muchas gracias por seguir con estar aquí en este proceso y en este webinar. Y vamos a seguir con la fase 4 de, de este diseño de ecosistema de negocio digital. El cuarto proceso o la cuarta fase que hace parte de esos 5 pilares, de los 5 pilares que nosotros veíamos para la construcción de un negocio digital, hace parte del proceso de automatización y outreach, orquestación de flujos y secuencias de email, un ejemplo de workflows o flujos de trabajo que yo pueda crear. Recordemos nuevamente nuestro embudo. Ese embudo tenemos entonces tráfico. Segundo, con ese tráfico yo voy a hacer que pueda tener unos leads más calificados, es decir, romper el hielo y tener unos leads ya más calificados. Y ya cuando ya tenga esos leads más calificados, yo pueda hacer un proceso de orquestación de flujos para que la persona que ya está con una ya está caliente, digamos que ya está en esa fase ya de precisamente acceder a la compra de nuestro producto, pueda precisamente tener una intención real de compra y eventualmente comprar nuestro producto o servicio. ¿Y cómo funciona este proceso de automatización y outreach? Cuando yo tengo identificado cuáles son mis disparadores, cuando yo tengo identificado cuáles son mis herramientas de acción, cuando yo tengo identificado cuál es el proceso final que yo quiero hacer con esa secuencia final, y hacer también un seguimiento a ese proceso y a esos leads precalificados que precisamente vinieron con las dos fases anteriores. Este es un ejemplo de automatización y outreach. Aquí vemos, por ejemplo, unos disparadores. Esos disparadores yo los identifico. Puede ser una captura de intención real, puede ser habilitar una respuesta en tiempo real, una personalización, y a partir de ese disparador, identifico cómo hacer para que llegue un proceso ya más efectivo a mi persona o al lead ya calificado. Acá, por ejemplo, vemos también algunas herramientas, como por ejemplo mandar un email, acceder o enviar un WhatsApp, una notificación de un push, un flujos automatizados, y también usar herramientas como por ejemplo la que estamos usando, como webinar, como algunos seminarios y demás, para precisamente impulsar ese sistema. Esta fase estaría entre la primera y segunda para ya acceder a la fase final de ese embudo, a la fase ya cuando yo tenga esos leads calificados, precalificados, ya entrar a leads calificados y eventualmente al evento de compra y demás. Y ya cuando tenga precisamente un proceso de monetización y crecimiento, cuando ya ejecute mi parte final, la parte final de ese embudo, cuando ya precisamente mi lead precalificado entra a calificado y eventualmente ese lead calificado tener ya un acceso a la compra de mi producto, lo que yo tengo que hacer es precisamente crecer y escalar. Esto es un proceso que se debe dar de forma continua, pero precisamente un negocio digital unificado me permite que ese resultado se dé de una mejor manera y optimizar también mis procesos. Cuando yo ya tenga ese último proceso de ese embudo, lo que yo tengo que hacer ya es precisamente escalar. Y aquí vemos, por ejemplo, varios procesos que hacen parte de ese escalamiento y ese crecimiento. Acá vemos, por ejemplo, venta de productos digitales o cobros integrados, los tipos de conversión, el comportamiento del sistema y las propiedades claves. Y acá vemos también un ciclo
Es un ciclo de retroalimentación de cómo se puede actualizar el sistema. Desde el inicio, desde cuando yo ingreso tráfico a mi embudo hasta el final, es un ciclo de retroalimentación. Y todo esto se ve dar de una manera que sea integrada. Por ejemplo, vemos en escenarios como, por ejemplo, los webinars o las transmisiones en vivos es un ejemplo de cómo se puede desarrollar y cómo se puede comportar este sistema de una manera óptima, porque de ahí del webinar yo puedo llevarlo a un resultado final que precisamente es la ejecución de compra de mi producto. Y lo que estamos aquí es no solo estamos vendiendo, sino estamos construyendo un ecosistema escalable. Y eso es muy importante porque el objetivo de este proceso de digitalización y de construcción de un ecosistema digital unificado es precisamente construir ese ecosistema escalable. Y creo que aquí, y dentro de la experiencia que hemos también tenido, dentro de estos 10 años de experiencia que hemos llevado en la construcción de, como creadores de contenido, en la construcción de productos digitales, de construcción de productos físicos y digitales. Y aquí viene un tema muy importante y es que no es solo vender, sino presentarle a la persona una solución. Cuando la persona directamente va a la venta, creo que ahí se pierde un poco el tema de esa interacción y de esa cercanía con la persona. Y ahí también vemos que pueden ocurrir fallas. Cuando precisamente yo identifico y yo puedo presentarle a la persona una solución, ahí estoy escalando. Y la persona ya va a identificar mi solución, la va también a exponer a otras personas que están cercanas a él, a él o a ella, y va precisamente a ejecutarse un modelo escalable de crecimiento. Ya en la parte final, veíamos estas 5 fases que hacen parte de esos 5 pilares de creación de ecosistemas digitales unificados. Todos estos 5 pilares y estas 5 fases que vimos deben estar integradas en un sistema. Y ese sistema, precisamente, cuando yo tengo las herramientas sueltas, cuando yo tengo herramientas que se pueden dispersar, no va a permitir precisamente construir un modelo escalable ni que mi negocio digital crezca. Y por eso aquí vemos ya de esos 5 pilares que vimos y esas 5 fases las podemos ver en este modelo de sistema integrado. Cuando yo tengo una ingesta de tráfico, lo veíamos en la primera y segunda fase, la resolución de una entidad en la segunda fase, una segmentación de segunda y tercera fase, la generación de eventos que me va a permitir precisamente llegar a esa persona, que la persona conozca más sobre mí, un proceso de automatización, una transición de ese proceso de calentar, nutrir, calificar y eventualmente ya a un evento de conversión y un flujo post conversión, es decir, el tema de seguimiento. Aquí vemos el modelo de sistema integrado. Para cada una hay herramientas, cada una, cada una de estas de estos 8 datos que mostramos, que nos muestran aquí en el flujo de datos, va a haber herramientas, pero la idea es que esas herramientas estén integradas en un todo en uno, que ese todo en uno me permita desde la ingesta de tráfico, desde llevar tráfico a mi embudo, desde llevar tráfico a mi proceso de conversión hasta un proceso de flujo de postconversión, un proceso de seguimiento. Aquí les recomendamos tener el micrófono apagado. Bueno, creo que
Vamos a mirar. Para quienes están aquí acompañándonos. Ok, listo, muchas gracias igualmente. Eh, a quienes nos acompañan, nuevamente, muchas gracias. Igualmente, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, ya igualmente entramos en nuestra fase final de esta presentación. Aquí lo hacemos de una manera muy práctica, por tiempo también. eh, no tenemos el tiempo para explicar cada uno de estas fases ni explicar con mayor profundidad cada uno de esos pilares que hemos visto, pero lo hemos desarrollado de una manera amplia. Pero creo que aquí nos da un mecanismo de cómo yo puedo empezar precisamente a construir un sistema integrado. Y estas 8 fases, esas 8 partes, hacen parte precisamente de ese modelo. Ahora, ¿cuáles son las propiedades del sistema? ¿O por qué un sistema integrado, un sistema unificado, un proceso de negocio digital unificado va a ser óptimo para mi proceso, para la persona que en este momento está emprendiendo, en este momento que ya está creando contenidos, que están pensando precisamente en construir un negocio digital, en que me permite precisamente tener capacidad, me permite optimizar mis procesos, permite mejor o llevar a cabo una trazabilidad de cada uno de mis procesos. Lo que lo veíamos en la primera o segunda diapositiva, el tema del costo, me va a permitir mejorar tanto el costo en dinero como en tiempo y me va a permitir tener un mejor rendimiento en mis ventas. Y este diseño, el sistema unificado, no se debe dar a corto plazo, debe ser un sistema de diseño a largo plazo donde me permita constantemente capturar, precisamente, donde me permita constantemente dar o presentar mi solución, donde constantemente me permita identificar o generar una mejor conversión de lo que yo quiero. Estas propiedades del sistema, como por ejemplo el comportamiento determinista, una fuerte única de verdad, una trazabilidad de eventos, una capacidad en respuesta en tiempo real y ser modular, es lo que caracteriza a un sistema integrado de ecosistema digital unificado. Y cuando yo hago una integración precisamente de todas esas herramientas en una sola herramienta, me va a permitir precisamente tener un mejor rendimiento en todos mis procesos, tanto en el proceso de cierre, cuando yo vaya a tener un cierre al final, o desde el inicio de mi embudo, cuando yo inicio con ese tráfico. Y aquí vemos también que sin un modelo de eventos unificado y gestión de estado, los resultados siguen siendo no deterministas. Es decir, cuando yo no tengo un diseño de sistema unificado, lo que va a permitir precisamente es esa dispersión y no me va a permitir precisamente tener un mejor rendimiento en lo que yo quiero hacer. Con esto terminamos esta presentación. Los escucho si tienen preguntas, si tienen dudas. Vamos a tener nuevamente aquí, creo que se dejó de compartir la presentación. Bueno, a quienes nos están acompañando, sí, Reni, te escuchamos. Reni, ¿nos levantaste la mano? No, a ustedes muchas gracias. Si tienen preguntas, si tienen dudas sobre esta presentación, aquí igualmente les dejamos para quienes no están en nuestras comunidades en WhatsApp.
Les dejamos igualmente aquí el código para quienes también están en nuestra comunidad en WhatsApp. Les estaremos enviando información sobre nuestras otras presentaciones, nuestras masterclass, nuestro webinar. Próximamente vamos a tener una masterclass sobre sobre conocer a Poliversia, conocer una plataforma todo en uno y donde en esa masterclass vamos a ejecutar un diseño de ecosistema de negocio digital unificado, donde lo vamos a tener desde el inicio, desde el primer momento donde se atraiga tráfico hasta el último momento, lo vamos a desarrollar en esa masterclass con Poliverse, lo vamos a tener todo integrado. Pero por el momento, con esta presentación que fue una abrebocas a lo que nosotros vamos a seguirles presentando a ustedes, así es como se construye un negocio y un ecosistema de negocio digital unificado. Cuando yo tengo herramientas, que esas herramientas trabajen para mí, las voy a tener todos en un solo sistema donde yo no pueda tener o donde yo pueda mejorar mejor, donde pueda ejecutar mejor mis procesos, donde yo pueda tener una reducción en temas de costos, tanto en tiempo como en dinero. Esto es lo que hace un verdadero ecosistema de negocio unificado digital. Y precisamente es lo que queríamos presentarles a ustedes. Aquí en el chat, si también para quienes tengan preguntas, muchas gracias a Lorena por tu compañía, eh, a Adriana, quien también nos está acompañando en este momento, a Juliet, a todos, a Luis, muchas gracias. Esta diapositiva, esta presentación va a estar ahí también cargada para quienes no pudieron o para que ustedes lo puedan repetir nuevamente en algún momento y también la puedan transmitir a quienes también ustedes puedan ver que esta presentación les pueda interesar. Entonces, bueno, si no hay de pronto preguntas, si no hay... bueno, acá me dice la doctora Adriana cuál es el costo. El costo de la masterclass es de $30. La masterclass la vamos a estar dando el próximo 16 de mayo. ¿Qué va a obtener la persona cuando accede a esta masterclass? Va a obtener la plataforma de Poliversia por un mes, la va a obtener. Va a estar también accediendo a 12 webinars durante el año. Esos 12 webinars vamos a estar presentando, vamos a estar eh, revisando temas como el que tuvimos el día de hoy. Vamos a estar analizando y revisando otros temas. También la persona que pueda acceder a esa masterclass va a tener una compañía de aquí de Poliversia para construir precisamente ese negocio o ese ecosistema de negocio digital, entre otros beneficios para acceder a la masterclass. La masterclass cuesta $30, la vamos a tener el próximo 16 de mayo. Entonces, eh, bienvenida Adriana para que nos acompañes. Sí, se brinda. Muchas gracias, sí, sí te escuchamos. Sí, precisamente en la masterclass, ahí en ese espacio vamos a revisar cómo construir ese negocio digital, cómo construir ese negocio unificado de ecosistema digital. Lo vamos a tener en la clase, pero también igualmente va a haber un negocio, un acompañamiento para precisamente construir ese negocio digital paso a paso. Lo vamos a ver en esa masterclass porque en esa masterclass vamos no
únicamente a tener este tema de dar a conocer la plataforma, vamos a tener también vamos a conocer la experiencia de otros empresarios que han estado con Poliversia, que han tenido la oportunidad de crear negocios digitales, pero también va a haber un acompañamiento constante a la creación de ese proceso de ecosistema de negocio digital, desde el primer paso hasta el último. Vamos a desarrollarlo dentro de la misma plataforma. Todo eso va a haber también, va a estar el acompañamiento continuo. No, a ti, Adriana, muchas gracias. Y bueno, no sé si hayan más preguntas en este momento o damos por finalizada este segundo webinar. Vamos a tener igualmente varios webinars, así como este gratuitos, donde ustedes están 100% y cordialmente invitados a participar de ellos. Lo hacemos de una manera más práctica, son temas que son muy complejos, pero pues aquí lo vemos de una manera no tan como el abrebocas, eh, pero digamos que toda esta presentación va a estar también ahí cargada en los grupos para que ustedes puedan más adelante también repetirlo y puedan estar viéndolo nuevamente. Entonces, creo que con esto damos finalizado. Muchas gracias a Leonardo, a Juliet, a Adriana, a Lorena, a Reni, a Luis, que también nos acompañaron. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Constantemente vamos a estar